Buen día, el día de hoy vamos a exponer el tema sobre el movimiento cardenista, conformado por los integrantes Hernanda Navarrete María Fernanda, Juárez Domínguez Miguel Ángel, López Hurtado Alonso, Morelos Muñoz Natalia Etzel, Ortiz Cruz Legna Renata, Reyes Chico Emma, Vera González Padilla Óscar Alejandro y yo, Ramírez Gómez Carlos Iván. Lázaro Cárdenas del Río nació en Michoacán un 21 de mayo de 1895. A los 18 años inició su carrera militar incorporándose a las filas revolucionarias del general Martín Castrejón, logrando el rango de general con apenas 25 años. Ejerció como gobernador de Michoacán el 1928 y como secretario de Gobernación de Pascual Ortiz Rubio, y dirigió posteriormente el Partido Nacional Revolucionario. Fue presidente de México entre 1934 y 1940 y falleció en 1970 víctima de cáncer en la Ciudad de México, y sus restos se encuentran depositados en el Monumento a la Revolución. Se le conoce como cardenismo al periodo en el cual México fue gobernado por el político y militar mexicano Lázaro Cárdenas del Río, así como a su ideología nacionalista y popular consolidada durante su periodo de mandato. El cardenismo inició en 1934 con el ascenso de Cárdenas a la presidencia de México, de la mano del Partido Nacional Revolucionario. Dicho partido fue transformado por el propio Cárdenas en el Partido de la Revolución Mexicana en 1938, antecesor al actual Partido Revolucionario Institucional. Su importancia se debió a las profundas reformas en materia agraria y obrera que estaban siendo buscadas por los sectores progresistas mexicanos desde los años de la Revolución y que cargaron indirectamente el enfrentamiento entre México y numerosas potencias europeas. El cardenismo, en un sentido general, se caracterizó por lo siguiente: un Estado fuerte y abiertamente apoyado por el sector militar. Se realizaron un conjunto de reformas importantes en el sector agropecuario, destacando el mayor reparto de tierras de la historia de México. Se propuso un modelo de desarrollo económico distinto al de grandes países capitalistas, cuya prioridad fue siempre la producción y no el capital. Se expandió el gasto público, con alrededor de 40% en créditos, comunicaciones y desarrollo agrícola. Se atendió y unificó el movimiento obrero, impulsando la creación de grupos sindicales centralizados, siendo particularmente importante en el sector ferroviario y en el sector petrolero. Y se introdujo la educación gratuita, laica y obligatoria hasta los 15 años de edad. Bien, yo les voy a hablar sobre los personajes. Comenzaré con Lázaro Cárdenas, cuyo nombre completo es Lázaro Cárdenas del Río, quien nace en Jiquilpan, Michoacán, un 21 de mayo de 1895 y muere en la Ciudad de México un 19 de octubre de 1970. ¿Quién fue Lázaro Cárdenas? Fue un general y estadista mexicano que ocupó la presidencia del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Creo que lo que marca su estancia en la presidencia fue la expropiación petrolera. Esta consiste en cuando el 18 de marzo de 1938 Lázaro decreta que quitaba a las compañías extranjeras pues este combustible, el petróleo. ¿En qué consiste esta ley de la expropiación? Pues permitía al gobierno como que tomar esa propiedad que fuera de interés público y fijar un plazo de máximo 10 años para compensar como que a los propietarios. En otras palabras, es como que el Estado ahora tiene el control total sobre la producción y comercialización del petróleo, y esto impulsaba como que la economía nacional. El siguiente personaje es Manuel Ávila Camacho, quien nace en Teciutlán en 1897 y muere en la Ciudad de México en 1955, si no me recuerdo. Fue un militar y político mexicano que ocupó la presidencia de 1940 a 1946, justo después de que Lázaro termina su lapso en el poder. Fue quien tomó las armas para defender el gobierno de Francisco I. Madero durante la Revolución Mexicana, y también combatió en 1914 contra la dictadura contrarrevolucionaria de Victoriano Huerta. Fue comandante de un escuadrón con Lázaro Cárdenas, y ya para 1933 fue subsecretario de Guerra y Marina
también durante el gobierno de Cárdenas. El siguiente personaje es Plutarco Elías Calles, que nace en la Ciudad de México el 25 de septiembre de 1877. Bueno, como presidente fue quien llega a promover la presidencia de Álvaro Obregón. Fue quien incluyó la reelección de Obregón e hizo posible la reforma constitucional, que ésta fuera aplicada. Y también lucha por consolidar la Revolución Mexicana, implementa las reformas agrarias y fue uno de los mayores impulsores en la educación en el país, porque así como por la educación, también vio por la construcción de diferentes obras públicas. Voy a pasar a los personajes secundarios. José Ives Limantor, quien fue un político mexicano que nació en 1854. Durante su estancia en la política, lo más importante que implementó fue durante el Porfiriato, que fue un periodo de casi 30 años. Fue en donde él fue secretario de Hacienda y Crédito Público, y en ese periodo se encargó de una serie de reformas económicas que permitieron como que estabilizar en sí la economía del país, pero fue uno de los políticos más controversiales, pues fue de los que se acusó de corrupción, de los primeros políticos que se les acusaba de corrupción así, porque la desigualdad que se creó durante su estancia en la política fue muy notoria. Y el siguiente es Vicente Lombardo Toledano, quien nace en Teziutlán en 1894 y muere en la Ciudad de México en 1968. Fue un político mexicano que ocupa los cargos de gobernador del estado de Puebla y diputado al Congreso de la Unión de 1924 a 1928, y de nuevo, pero en otro lapso de tiempo, que fue de 1964 a 1967. Él fue quien crea el Partido Popular, del que fue secretario general pues hasta su muerte, y en 1949 la Unión General de Obreros y Campesinos. Para 1952 fue candidato para la presidencia de la República, pero no llegó al puesto, y fue autor de más de 100 artículos sobre el movimiento del obrero y asuntos políticos, publicados en los periódicos de Excelsior, El Heraldo de México y El Universal. Por último, Fidel Velázquez Sánchez, que nace en 1900 y muere en 1997, fue un sindicalista mexicano. Fue mayormente conocido como Fidel, así, solo Fidel, y fue considerado parte del movimiento obrero moderno de su país. Es importante mencionarlo porque fue como que el continuador del legado de la Revolución Mexicana de la segunda década del siglo XX. Fue quien continuó como que ese pensamiento que había creado Lázaro Cárdenas durante su mandato. Y pues eso es todo. Bueno, pues ahora me toca a mí decirles lo que fueron las causas que provocaron, que hicieron posible el ascenso de Cárdenas a la presidencia de México. La primera fue la Gran Depresión o la crisis de 1930 que México estaba viviendo en ese momento. Fue una de las crisis más grandes, fue una de las crisis más feas que vivió México por ser un país industrializado. Esta depresión, esta crisis empeoró la calidad de vida en México y provocó que se desencadenaran los descontentos de las clases populares. Otra de las causas fue la oposición del gobierno de Plutarco Elías Calles. Bueno, pues sabemos que el gobierno de Plutarco Elías Calles era de corte militarista, que estaba en contra de algunos movimientos.
nos vamos a centrar en un movimiento que estaba encabezado por Cárdenas, el cual era el que se centraba más o daban más atención a las clases trabajadoras y obreras, siempre teniendo en mente, siempre basándose en lo que era la democracia. Bueno, estas tendencias se dieron fin en 1933 cuando se enfrentaron en las elecciones, pero pues eso es otro tema. Otra de las causas fue los tropiezos, los errores o los fracasos que tuvieron los gobiernos posrevolucionarios. Fueron fracasos sociales y económicos que afectaron al pueblo mexicano. Esto fue así como que intentando ayudar, empeoraron las cosas en México. Sí tuvieron muchos aciertos, hicieron cosas muy buenas en México, y pues en esta vez, al tratar de hacer algo bueno, resulta contrario. Porque pues los gobiernos buscaban dar respuesta a las demandas que el pueblo hacía, hablando económicamente, pero al intentar dar respuestas rápidas se desencadenaron por otro lado lo que eran los problemas sociales y también obviamente económicos, que estas demandas eran pues a lo mejor por los salarios bajos, por falta de trabajo, por una estabilidad social no buena. Buscaban darle respuesta porque eran demandas muy largas, eran demandas muy tediosas, pero pues desencadenaron otros problemas. Y bueno, por último, otra de las causas fue el conflicto que hubo de la industria petrolera. Bueno, pues más o menos en 1921 México se encontraba en la cima del éxito, en la cima del cerro, en la cima de la montaña rusa más grande de todo el mundo, digámoslo así. Se encontraba con sus mejores producciones, sus mejores ganancias, se encontraba descubriendo pozos que le daba a su vez producciones, en el cual se hacían muchas producciones, pero de repente tuvieron un descenso en producciones que a su vez conllevó un descenso económicamente, un descenso que afectaba a México en lo económico. Estos descensos fueron, digamos que abrieron paso a que hubiera problemas como los bajos salarios, como los precios altos de algunas cosas, etcétera, etcétera. Al ver esto, al ver los obreros que les llegaban sus salarios más bajos, sus salarios mínimos, pues se empezaron a preocupar y ellos buscaban, o más bien buscaban una respuesta y reclamaban a las empresas para que les dieran pues sus salarios que tenían. Reclamaban a las empresas europeas, pero pues no pudieron tener respuesta. Entonces pues empezaron a buscar otros lugares, como a lo mejor con Plutarco Elías Calles, pero tampoco tuvieron respuesta. Entonces pues ya sabemos estas 4 causas. Vamos a dar un pequeño repaso. Acuérdense, la primera causa fue la Gran Depresión o la crisis de 1930, empeorando la calidad de vida en México. La segunda fue la oposición del gobierno de Plutarco Elías Calles con los movimientos encabezados de Cárdenas, el cual se basaba en estar centrado en las clases trabajadoras, obreras, con base en la democracia, teniendo la democracia siempre en mente. También fue el fracaso de los gobiernos posrevolucionarios tratando de cubrir las demandas, tratando de dar respuesta a las demandas de tema económico que tenían la población de México. Y por último, el conflicto de la industria petrolera, que desencadenó salarios bajos, que desencadenó descontento obviamente en los obreros y preocupaciones. Y acuérdense que en estos problemas siempre fueron como base, siempre fueron los que desencadenaron los problemas sociales y los problemas económicos. Por su parte, las consecuencias más notorias del cardenismo fueron las siguientes: la modernización de la educación a través de una intensa campaña de combate contra el fanatismo, la superstición y los prejuicios, en lo que se llamó una educación socialista. El enfrentamiento diplomático con Europa y Estados Unidos a raíz de la nacionalización forzosa de la industria petrolera, ocurrida en 1938.
y la demanda de muchas de las naciones extranjeras de ser compensadas, no solo por la maquinaria y los bienes incautados, sino también por el petróleo sin extraer, lo cual condujo a un bloqueo internacional y a muchas tensiones diplomáticas, que perdieron toda su fuerza al desencadenarse la Segunda Guerra Mundial. La popularidad de Cárdenas, considerado como el único presidente que no se enriqueció durante su mandato, y cuyos ideales fueron revividos temporalmente por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, entre 1987 y 1997. Se puso fin a la era del caudillismo. Hubo una gran etapa de crisis política en el país. Esto fue debido al enfrentamiento entre el presidente Cárdenas y el expresidente Plutarco Elías Calles junto con su movimiento de oposición. En base a esto, los obreros crearon el Comité de Defensa Proletaria, todo esto para demostrar el apoyo a las medidas del presidente Cárdenas, básicamente apoyo gubernamental. Lázaro Cárdenas ganó fácilmente las elecciones presidenciales en 1934. Guiado con su plan sexenal desde un inicio, le otorgó gran apoyo y recursos a los obreros y campesinos del país. Sin embargo, los callistas empezaron a ver esto como una amenaza para sus privilegios y sus intereses, por lo cual empezaron un movimiento de oposición contra Cárdenas. También se reveló que el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, ya no representaba a los obreros y los campesinos como antes, sino que ahora representaba más a los miembros del callismo. La gran e intensa campaña que realizó Cárdenas para llegar a la presidencia del país lo hizo conectar más con este mismo. Impactó de una manera positiva ya que él pudo visibilizar y ver los problemas y conflictos de su gente. Esto le dio una visión más clara de lo que iba a hacer y de cómo lo iba a hacer durante su mandato. El cardenismo, en el periodo de 1934 y 1940, periodo en el que el presidente Lázaro Cárdenas gobernó la República Mexicana, tuvo varias aportaciones a corto y largo plazo. Empezando con una de estas fue el plan sexenal de su gobierno, plan que abarca los 6 años de su gobierno. El contenido de este plan servía de referencia y base para el próximo gobierno, que fue del presidente Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946. En 1936, luego de que Calles y los callistas fueron expulsados del país, concluyó el proceso de transformación política. En algunos de los estados se declararon desaparecidos los poderes o se concedió licencia forzosa y se procedió a la designación de gobernadores provisionales leales al poder central. De esta forma, los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo en los años posteriores a la Revolución fueron desapareciendo en la medida que el Estado posrevolucionario logró consolidarse. El Congreso fue dejando de representar los intereses locales y con la desaparición del poder del maximato se fortaleció el presidencialismo y el Congreso dejó de ser la instancia de mediación entre las distintas facciones, lugar que asumió el poder ejecutivo. La obra legislativa que caracterizó en este periodo estuvo orientada a fomentar el nacionalismo y la soberanía a fin de establecer un sólido principio de independencia económica en favor de los trabajadores. El 31 de agosto de 1935 se publicó en el Diario Oficial la Ley de Nacionalización de Bienes, cuyo objetivo fue asegurar que todos los bienes que nacionalizaba el artículo 27 constitucional quedaran bajo el dominio efectivo del gobierno. También, por instancia presidencial y a pesar de la oposición de los líderes patronales, se aprobó el 22 de septiembre de 1936 la Ley de Expropiación, aclarando que este precepto se aplicaría no solo a la causa de utilidad pública, sino por razones de interés social. Años más tarde, estas leyes servirían de base para efectuar dos actas de gran trascendencia en la vida económica y social del país: la nacionalización de los ferrocarriles, que convirtió a los trabajadores mexicanos en administradores de los bienes de la empresa, y la expropiación de petróleo, que hasta entonces había estado en manos de compañías extranjeras, pero que en adelante formaría parte de los bienes nacionales. El labor nacionalista continuó cuando, en agosto de 1938, el Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre la industria eléctrica, en la que se otorgaba al Estado un control de la dirección de las actividades de los concesionarios para el suministro de la energía eléctrica, en el bien del interés social. Para el general Lázaro Cárdenas, no todo terminó con repartir las tierras, sino que su política agropecuaria abarcaba la organización de los productores, la asistencia técnica, la capacitación, la investigación y la educación agrícola, además de promover crédito para que los campesinos pudieran acceder a maquinaria y equipo agrícola y los insumos productivos.
por lo anterior, crea instituciones como el Banco Nacional de Crédito Gidal y Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, entre otros. También durante este periodo se modificó el Código Agrario y las leyes relativas a la distribución de la tierra, con lo que se sentaron las bases de un agrismo productivo que debería de ser el sustento del bienestar de la población campesina. En el cardenismo se impulsó la producción de los pequeños y medianos agricultores, ejidanos y productores privados, con la intención de mejorar sus condiciones de empleo, de ingreso y satisfacer sus propias necesidades alimenticias, abstener el mercado interno y en lo posible las demandas de exportación. En el ámbito educativo, a Cárdenas le tocó hacer efectiva la reforma del artículo 3. Se concedió particular importancia a la instrucción rural e indígena, al cooperativismo y al espíritu de asociación entre los estudiantes. Pugnó a la cooperación destinada y eficaz a los maestros, libre del prejuicio y de las influencias perversas. Se abrieron escuelas nocturnas para obreros para coordinar la acción indigenista. Se creó el Departamento de Asuntos Indígenas, encabezada por el profesor Luis Chávez Orozco. Se fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y para alcanzar la mayor autonomía en el campo tecnológico se creó el Instituto Politécnico Nacional, el IPN. El nuevo Partido de la Revolución Mexicana, PRM, se organizó sobre una base corporativa formada por cuatro sectores: obreros, campesinos, populares y militares. A partir de entonces, el criterio de la integración de la Cámara tuvo que ver con el esquema de representación sectorial adoptado por el partido. El Congreso incorporó los representantes de las organizaciones populares corporativas con las que el Estado había contraído un pacto social. Asimismo, en 1936, el movimiento obrero se organizó bajo la Corporación de Gobierno en una nueva central de Confederación de Trabajadores en México, CTM, y 2 años más tarde, en 1938, los campesinos fueron agrupados en torno a la Confederación Nacional de Campesinos, CNC. En el sexenio cardenista se atendió y reivindicó los derechos de los comuneros, ejidatarios y pueblos originarios a través del reparto agrario de más de 20 millones de hectáreas, en beneficio de alrededor de 1 millón de campesinos, con el propósito central de poder superar la pobreza y lograr bienestar en la población rural. Conclusión. La mala gestión de los gobiernos postrevolucionarios, incluyendo el gobierno de Calles, provocó inconformidades entre la población mexicana menos favorecida, pues muchos de los problemas de los cuales precisamente había estallado la revolución continuaban manifestándose en todo el país. Este panorama resultó provechoso para Cárdenas, pues creó un movimiento de restauración nacional en el cual se tomaban en cuenta las necesidades del pueblo mexicano. El hecho de que un gobernante se preocupara por el bienestar social y no por beneficiarse del puesto hizo ver con buenos ojos al movimiento cardenista, el cual, valiéndose de ese apoyo, no dudó en realizar profundos cambios en materia política, económica, social y educativa. El apoyo a los trabajadores, la instauración de una economía ligada al ámbito internacional, la creación de centros de educación e investigación para no depender tanto de los avances extranjeros, lograron que empezara una época de oro en el país conocida como el Milagro Mexicano. Bueno, agradecemos su atención y esto es todo de nuestra parte. Muchas gracias. Somos los de Sobral.